Veamos un ejemplo acerca de lo que es la sumatoria total de los ángulos internos de un hexágono. Veamos este pequeño ejemplo. La fórmula que vamos a seguir para encontrarlo será n-2 por 180. Recordando que los ángulos internos de cualquier triángulo, la sumatoria interna vale 180. Pero veamos aquí la fórmula. N, ¿quién va a ser n? N va a ser el número de lados que tenga nuestro polígono. Polígono es cualquier figura geométrica con diferentes números de lados, ¿verdad? Entonces, en este caso, si nos fijamos, el hexágono tiene 6 lados. Entonces, en la fórmula que vamos a ocupar, vamos a sustituir 6, porque es el número de lados, menos 2, que es de fórmula, y lo multiplicamos luego por 180 grados. 6 menos 2 nos va a dar a 4. 4 por 180 grados. Vamos a la calculadora y veamos cuánto nos va a dar. 4 por 180 grados nos va a dar 720 grados. Aquí encontré ya el valor de la sumatoria interna de todos los ángulos de un hexágono. Es decir que si yo sumo este ángulo más este, más este, más este, más este, más este, me va a dar un total de 120. En este caso, como yo he dibujado un polígono, pero se ve un poco deforme, puedo decir que no es un hexágono regular. Pero en caso de que fuera un hexágono regular, regular significa que todos los lados son iguales, ¿verdad? Cada vértice tendría que valer lo mismo. En caso de que sea un hexágono regular, vamos a suponer que cada vértice va a ser igual. Entonces, en ese caso, si yo quisiera saber el valor de cada vértice, bastaría con dividir 720 entre el número de vértices que hay, y ahí encontraría, ¿verdad?, el valor de cada uno de los ángulos. Repito, si en caso es un hexágono regular. Regular, ya dije, significa que todos los vértices, los ángulos de cada vértice, valdrían lo mismo. Pero en este caso solo nos pide la sumatoria interna de ese hexágono. Ahora veamos otro ejemplo. Si nos fijamos, aquí tenemos 3 pentágonos. ¿Por qué hice 3 pentágonos? Hice 3 pentágonos porque vamos a resolver un ejercicio por 3 métodos diferentes. Y a este tema se le llama suma de ángulos internos por triangulación. Hay 3 tipos de formas. El primero de ellos es este, miren. Yo coloco un punto dentro de mi figura, dentro de mi polígono, y partiendo de ese punto yo voy a trazar segmentos de recta a cada uno de los vértices. Trazo mis segmentos a cada vértice. Luego que yo ya tracé mi segmento de recta, me tengo que fijar cuántos triángulos me quedaron adentro de ese polígono. Entonces, si me fijo, me quedaron 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este es el primer método que voy a utilizar. Recordemos, el tema es, en este caso, es encontrar la suma de los ángulos internos por el método de triangulación. Ese método de triangulación hay 3 formas diferentes. La primera de ellas es esta que estamos haciendo ahorita. Pongo un punto y desde ese punto trazo segmentos de recta a cada vértice y luego cuento cuántos triángulos me quedaron. En este caso me quedaron 5, entonces voy a decir, la fórmula va a ser 180 grados por el número de triángulos menos 360 grados. ¿Por qué menos 360 grados? Porque la misión es encontrar el valor de la sumatoria de los ángulos, estos, ¿ve? Los que están aquí, ¿ve? En la parte de alrededor del pentágono. Pero si me fijo, al trazar yo cada segmento de recta, aquí me surgen ángulos, ¿ve? Aquí me surgen ángulos, y si yo todos esos ángulos los sumo, me queda una circunferencia. Y si me fijo, si me queda una circunferencia, yo sé que
todas las circunferencias tienen un valor de 360 grados. Entonces, yo por eso le voy a restar, según mi fórmula, 360. Entonces, ¿cuál sería el valor entonces de por mi primer método? Sería 180 grados por el número de triángulos que se me forman. Como es un pentágono, se me forman 5. Entonces, ahora le resto 360 grados. Entonces debo multiplicar 180 por 5. A ver cuánto me queda. 180 por 5. Me quedan 900 grados. Pero a eso le tengo que restar 360 grados. Si yo le resto 360 grados, me va a quedar 540 grados. Y esta sería la sumatoria interna de mi pentágono por el primer método. Ahora conozcamos cuál es el proceso del segundo método. En el segundo método voy a hacer así. Primero voy a seleccionar un punto cualquiera de todos los lados que tengo. Pero ese punto no tiene que estar exactamente adentro de un vértice, o no tiene que ser un vértice, sino que tiene que ser un punto en cualquiera de las opciones del lado que yo tengo. Por ejemplo, yo puedo poner ese punto que les digo por aquí, o pudiera poner ese punto por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, pero no necesariamente tiene que ser en un vértice. Entonces vengo yo y quiero colocarlo, digamos, se me ocurre colocarlo aquí. Entonces me voy a fijar en ese punto y partiendo de ese punto voy a trazar segmentos de recta para cada uno de los vértices que están frente a él. Si me fijo bien, ya los tracé. Ahora cuento cuántos triángulos me quedan. Me fijo, me quedó 1, 2, 3, 4. 4 triángulos. Entonces, por este segundo método que estoy utilizando, voy a decir, mi fórmula será 180 grados por el número de triángulos que me quedaron, menos, ahora ya no va a ser 360, sino que va a ser 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque si me fijo aquí, aquí se me forman cierto número de ángulos, y si yo me fijo y los cuento todos, se me forma la mitad de una circunferencia. Entonces, si yo me pongo a analizar y a buscar, yo sé que la mitad de una circunferencia vale 180 grados. Por tanto, le resto 180. Porque recordemos que a mí lo que me interesa es encontrar la sumatoria de todos estos ángulos, de los vértices. No me interesa encontrar este valor. Pero como aquí al formar los triángulos automáticamente se me forman ángulos, entonces yo le debo restar esos ángulos. Vale. En total, vamos a ver. Resolvámoslo por este método, entonces nos quedaría 180 grados por, recordemos, me quedaron 4 triángulos, a esos le resto 180. Entonces digo, 180 por 4, ¿cuánto me quedará? Me queda 720 grados. Ahora a eso le tengo que restar 180. Menos 180. Entonces, mi sumatoria total por este método me va a quedar 540. Si me fijo, ambos me dieron igual. ¿Por qué? Yo estoy utilizando diferentes métodos, pero estoy encontrando la sumatoria de un mismo pentágono. Esto va sirviendo como para comprobar que está correcta mi respuesta. Veamos el tercer método. Este fue el segundo método. Ahora vamos por el tercer método. ¿En qué consiste este tercer método? El tercer método consiste en que yo voy a fijar un punto fuera de mi polígono. Pongo un punto fuera de mi polígono y partiendo de ahí trazo segmentos de recta a todos los vértices nuevamente. Trazo uno para acá, trazo uno para acá, uno para acá, otro para allá y otro para acá. Ahora, ¿cuál será mi fórmula?
La fórmula va a ser esta siempre. 180 grados por 4, por n, perdón, que significará el número de triángulos que se me forman menos 180 grados. Vale, ¿por qué multiplicamos 180 por el número de triángulos? Porque recordemos que el valor de la sumatoria interna de cualquier triángulo es 180. ¿Y por qué le restamos 180? Porque recordemos que a mí me interesan la sumatoria de cada uno de los ángulos internos de mi polígono, no externos. Y si me fijo externamente me queda un triángulo que sería de aquí para acá y para acá. Entonces estos ángulos que me quedan a estos lados, si yo encuentro por este método, entonces contarían estos tres lados, estos tres ángulos. Pero como yo no quiero contarlos, sino que quiero contar solo lo de adentro, entonces por eso le tengo que restar 180, que es el valor de los ángulos de este triángulo que me quedó externamente del polígono. Entonces digo 180 grados por el número de triángulos que se me formaron, que fueron 4 menos 180. 180 por 4, ya encontramos esa multiplicación, me queda 720 grados. Ahora a eso le tengo que restar 180 grados y el total que me va a quedar de esa figura, de ese polígono, será 540. Si nos fijamos, este es el método de la triangulación. Tres formas distintas de utilizar la triangulación. Miren, ahí están. En los tres, si nos fijamos, nos da lo mismo, 540.